Este es un video que mis faranduleros me pidieron hace ya varios días. Y es que dé mi opinión al respecto de la relación entre William Levy y sus hijos después de él anunciar este nuevo amor que le lleva unos 20 años de diferencia. Y mis faranduleros, la verdad es que aquí hay mucha, pero mucha tela por donde cortar. Y nos vamos a tener que remontar algunos años atrás. Es así, mis faranduleros. Se los digo para que ustedes puedan comprender qué fue lo que sucedió y qué es lo que está pasando, si hay manos negras por detrás de todo esto, si hay algún tipo de manipulación, si es que aquí hay tantas cosas, mis faranduleros. Entonces vamos con calma y les digo algo. Si usted es nuevo por aquí, le gusta la farándula y estar actualizado de todo lo que es tendencia en cuanto a entretenimiento, chismecitos, calientes, yo te invito a que te suscribas al canal, dejes siempre ese like que es importante para el canal y compartas el video. Bueno, desde que conocemos a William Levy, que él formó esta familia con Elizabeth Gutiérrez, con la cual tuvo 2 hijos, todo el mundo sabe que para él ellos fueron fundamental, importantes. Tanto fue así que llegaron a una conciliación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy. Esto es lo que ellos dijeron públicamente. Ahora, detrás de bambalinas se dicen muchísimas otras cosas, que ya eso se ha tratado aquí en este canal. Pero públicamente ellos dijeron de que llegaron a un acuerdo que Elizabeth Gutiérrez dejara de trabajar para ella poderse encargar de la crianza de los niños, porque así él tenía más confianza en cuanto a la educación y seguridad de sus hijos. Nadie mejor que un padre para poder llevar esto a un buen fin. Mientras tanto, William Levy, ustedes saben que se esforzaba muchísimo trabajando en la televisora Televisa y haciendo proyectos grandes, y él era que llevaba esta parte económica del hogar. Mientras los niños crecían bajo la educación y las manos de Elizabeth Gutiérrez, cada vez que él tenía un tiempo, él viajaba hasta Miami y compartía con sus hijos. Ustedes lo pueden ver en muchísimas revistas. Siempre compartían a veces videos familiares donde se puede ver a William Levy compartiendo y viviendo esa parte que él tanto amaba, que era estar con sus hijos. Él sacrificó muchísimo y eso él lo ha dicho en las entrevistas, porque se perdió muchísimas cosas de la niñez de sus 2 bellos hijos. Pero con esto, mis faranduleros, también está esta parte, los escándalos que están en todas las redes sociales, revistas, donde quiera que William Levy tuvo que enfrentar o en los que estuvo involucrados, amoríos, ya actrices que dijeron públicamente que sí tuvieron una relación donde se vio infidelidad por parte del actor. Y les cuento esto, mis faranduleros, porque ustedes tienen que entender que una cosa es el niño pequeño y ya el niño adolescente cuando crece. En innumerables entrevistas, William Levy, cuando tenía que hablar de sus 2 hijos, de Kaylee y Christopher, ustedes saben que siempre viene esa pregunta: ¿con cuál es que tienes más afectos? ¿Con cuál de los 2 es que te llevas mejor? Y él siempre hablaba de Kaylee cuando ella era más pequeña. Decía de que él tenía una conexión especial con Kaylee, que de los 2 hijos, ella era la más cariñosa con él, siempre estaban juntos. Al ella ser la hembra, él siempre compartió con ella, tanto en el TikTok. De los 2, ella era la que tenía las aspiraciones de seguir los pasos de ambos, de ser actriz. Por tanto, ella siempre vio en William Levy como ese padre que ella tanto amaba, y eso se veía en los videos que compartían juntos.
Mis faranduleros, a medida que fueron pasando los años, los problemas de Elizabeth Gutiérrez y William Levy se intensificaron. Y ya un niño pequeño es más fácil de que no vea ciertas cosas, pero a medida que van creciendo, van al colegio, son figuras públicas porque sus padres comparten fotografía de ellos, crecen en este círculo donde las personas comentan, hablan. En la misma escuela, los compañeritos de clase también, si hay un escándalo en lo que están envueltos sus hijos, ellos también comienzan a comentar y a decirle las cosas que piensan del problema que está sucediendo entre sus padres. Esto lo estuvo diciendo Elizabeth Gutiérrez en una de sus últimas entrevistas, que ella estuvo conversando con Kaylee y esta le manifestó que dentro del colegio muchas personas le estaban haciendo burlas o estaban haciendo ciertos comentarios no agradables, y en ese momento ella se quebró en llanto y dijo que no sabía que su hija estaba pasando por todo eso y que es penoso, es triste que ella tenga que vivir estas situaciones. Para ser hijo de una figura pública o de un actor, la verdad es que hay que tener mucha, pero mucha estabilidad emocional. Y en esto, Elizabeth Gutiérrez, ella dice que siempre trabajó con sus hijos para que no hicieran caso o omitieran todo lo que pasaba en las redes sociales. Pero de lo que ellos no hablan es de lo que pasaba dentro de la casa. Y eso es algo que lo pudimos ver cuando sucedió todo esto, que tuvieron que llamar a los oficiales y pudimos ver la actitud de Kaylee. Fue como demasiado desafiante. Ella fue la que entró para la casa, la que enfrentó a William Levy, la que estaba buscando esa supuesta mujer que estaba dentro del hogar. Y entonces, mis faranduleros, además de eso, también Elizabeth Gutiérrez dijo en una ocasión de que ella no pensaba ir hasta la casa y fue Kaylee la que le dijo: tenemos que ir, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo adentro. Entonces ella tiene un carácter, pienso yo, que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha forjado bastante fuerte. También, mis faranduleros, hay que tener muchísimo cuidado cómo se tratan a los hijos. Una cosa es que ellos puedan ver ciertas cosas y otra es que tú lo hagas cómplices de las cosas que sucedan, o que tú la trates no como una hija sino como una amiga y comience a contarle cosas íntimas que suceden dentro de una pareja. Porque ahí entonces ellos van a empezar a agarrar un lugar dentro de mamá y papá. Si ven a la madre que no está contenta, si ven a la madre que quiere tener una relación con su padre y ellos también desean eso, pues comienzan a ser culpable al padre de que no haya un ámbito familiar como el que ellos quieren. A veces se ponen medio egoístas porque no piensan en la felicidad de esa otra persona, sino en lo que ellos quieren. Entonces, en el caso de William Levy y Kaylee, que es la que yo pienso que ahí sí hay ciertos problemas, y eso lo podemos ver porque como ella se comportó cuando hubo esta situación en el hogar, ella siempre estuvo de parte de Elizabeth Gutiérrez. Después de esto, William en una entrevista no lo dijo con claridad, pero sí dejó entrever de que las cosas entre ellos dos estaban tensas. Pero con el tiempo todo se fue arreglando y es ahí cuando ustedes vieron que él aprovecha y tiene este gran detalle de llevarla a ella a hacer esta película bajo un volcán. Esto él lo hizo, mis faranduleros, para poder de nuevo reafirmar esa unión que él tuvo años atrás con su hija, que era muy fuerte. Compartir con ella, ahí fue cuando lo vimos en España, que estuvieron en varios lugares juntos,
Kylie quiere tanto que sus padres estén juntos que si ustedes observan con detenimiento los videos cuando estaban en España, los cuatro, tanto Elizabeth Gutiérrez como Kylie se veían muy felices. Pero mis faranduleros, después de todo esto vino la declaración pública de William Levy cuando presenta a su nueva novia Jennifer Camacho. Esta es una relación que no nació hace poco tiempo, como muchas personas creen. Esta relación lleva bastante tiempo porque conociendo a William Levy, él no saldría a publicar a alguien que conoció hace 2 meses. Yo pienso de que ya esto lleva un tiempo, ellos ya la conocían, podemos ver algunos videos donde sale Christopher junto a Jennifer y William Levy por parte de él, no hay ningún tipo de problema. Christopher es mucho más maduro, él entiende las cosas, pero Kylie ha forjado una alianza muy fuerte con Elizabeth Gutiérrez. Mientras William Levy decidió apostar por el amor y vivir su vida y ya por fin declararse públicamente a todos los medios de comunicación, presentar a Jennifer Camacho, Elizabeth Gutiérrez tiene una actitud diferente y lo pueden ver en su Instagram. Casi todos sus posts son dedicados a sus hijos. Y en todas las entrevistas como mujer siempre le preguntan si ella pretende continuar o tener una nueva relación y ella siempre dice que no piensa en eso, que ella está dedicada a su familia, a sus hijos. Hay algo que a mí me llamó la atención en la publicación que le hizo Kylie a Elizabeth Gutiérrez el día de su cumpleaños. No parecía una hija, sino alguien como sobreprotectora. Ahí en esa publicación usted ve muchísimas banderas rojas, que es una chica como que está viviendo el sufrimiento de su mamá por no poder tener a William Levy. Entonces esto sí puede traer ciertas tensiones entre Kylie y Jennifer, y esto se vio claramente cuando William Levy hizo la publicación, que fue la primera vez que habló sobre la señorita G, le dio las gracias a ella por todo el apoyo que le estaba dando. También estuvo hablando sobre el Festival de Málaga, le daba las gracias a España por haberlo acogido, pero no, en ese post no aparecían sus hijos. Ella parece que no se había dado cuenta y le dio el like, porque aunque ustedes no lo crean, ella ama mucho a William Levy. Pero no sabemos por qué razón después cambió de idea y le retira el me gusta. Yo creo que William Levy se dio cuenta de esto y enseguida arregló lo que fue el postaje. Eso yo lo tengo aquí en mi canal. Puse los 2 posts donde aparecían los hijos de él y donde no aparecían los hijos de él en el agradecimiento. Ahí, cuando ya él los coloca, ella vuelve y le da el like. Entonces, mis faranduleros, sí, hay ciertos celos de Kylie con Jennifer Camacho, ya que en estos momentos William Levy, ya ustedes han visto todos los posts que él está colocando con esta chica, las muestras de amor pública que él está haciendo, y a lo mejor ella quisiera que todo esto fuese con su madre Elizabeth Gutiérrez. También en estos momentos con quien ella está viviendo es con su madre. Ustedes pudieron ver de que a pesar de que está en Colombia haciendo esta serie Sin Senos Si Hay Paraíso, en el momentico que ella tuvo, unos días que le dieron, Elizabeth Gutiérrez fue corriendo para la casa, le dio una sorpresa a Kylie y nada, que mis faranduleros, ustedes pueden ver que la unión de ellas dos no es tanto como madre e hija, es mucho más profunda. Elizabeth Gutiérrez ha hecho de Kylie una amiga. Y cuando yo te hablo de amiga es que ya hasta confesiones posiblemente ella esté depositando en su hija. Y esto más que bien yo creo que le está haciendo un mal. Porque esta chica, mis faranduleros, ojalá que no destruya
el afecto, porque William Levy como padre, eso no se puede negar. Él ha sido un buen padre, ni siquiera Elizabeth Gutiérrez puede cuestionar eso. En todas las entrevistas que sale, ella siempre ha enaltecido esa parte de William Levy. Christopher, él sí es como un alma libre. Él entiende todo, él es una persona muy madura y él sabe de que cuando no hay amor, no hay comprensión, las parejas no se entienden, y además de eso, él vivió cosas dentro de ese hogar, problemas, situaciones. Su padre siempre se sentó a conversar con él y pienso que como hombre puede comprender mucho más a William Levy. Es por esto que él simplemente es neutral y él quiere que tanto su madre como su padre sean felices. Y él sí ha aceptado a esta chica, Jennifer Camacho. Él está en otro lugar, él está precisamente en Orlando, viviendo allí en su universidad, haciendo su vida con su novia. Nada, mis faranduleros, que para William Levy llegó el momento de ser feliz. Él en esta chica parece que encontró todo lo que estaba buscando hace muchos años. Está verdaderamente apasionado y yo les quiero decir, mis faranduleros, que me complace ver que William Levy por fin ya tiene una estabilidad en cuanto a pareja. Creo que ella está cerrada al amor de pareja y pienso de que no está bien. Creo de que ella puede estar al lado de sus hijos y también dedicarse, tratar de conocer a un hombre y ser feliz. Mis faranduleros, esto es lo que pienso de todo lo que está sucediendo al respecto de William Levy y sus hijos. No sé qué ustedes piensan, déjenmelo ahí en los comentarios. ¿Qué piensan de toda esta situación? Si han visto alguna otra cosa extraña en cuanto al comportamiento de Kylie con William Levy, los estoy leyendo. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir el video.